Hola currantes, con la que está cayendo últimamente en los mercados de valores, hemos visto caídas históricas del Nasdaq, del S&P 500, del Nikkei. Quizás un momento para plantearse, oye, igual podríamos mirar qué inversiones alternativas que no estén muy correlacionadas con el mercado de valores puede tener algo de sentido. Y aquí en este canal ya sabéis que presentamos diferentes alternativas, yo uso algunas de ellas. Yo quería ver con vosotros una de las últimas alianzas que ha tenido MyInvestor, que es con Sego Factoring. Esta alianza, que sucedió a principios de año, básicamente lo que significa es que desde MyInvestor vas a poder acceder a los servicios de esta línea de negocio del Sego Finance, donde vamos a poder invertir a partir de 50 euros en facturas. No te preocupes que luego te cuento en detalle cómo funciona esto. Por ello, si vas a tu panel de MyInvestor, vas a ver que dentro de todas las alternativas, si vas hacia abajo, hay una que nos va a poner esto, nos pondrá esto de Sego Factoring. Y si clicas aquí donde pone Me interesa, aquí tienes un pequeño resumen donde te dicen en qué consiste, las rentabilidades que podemos esperar, rentabilidades netas, descontando las comisiones que luego veremos, que pueden ir entre un 5% hasta un 7,5%. Esto no es la primera alianza que ha tenido MyInvestor, de hecho yo ya hablé en vídeos anteriores sobre la alianza que tuvieron en su momento con Urbanitae, y de hecho Urbanitae es una de las plataformas que yo utilizo para invertir en crowdfunding inmobiliario. Pero hoy vamos a centrarnos en esto, en Sego Factoring, qué es, en qué consiste, qué podemos esperar, y también te voy a dar mi opinión sincera sobre este tipo de inversión. Para que tengas una pequeña idea de qué es esto, aquí tenemos el grupo Sego Finance, y dentro de este grupo hay distintas líneas de negocio. El gran objetivo de Sego Finance es acercar la inversión en productos no cotizados al inversor minorista, por ejemplo, para invertir en startups, en real estate, incluso en cultura. Y una de esas líneas es justamente la que veremos hoy, que es Sego Factoring. Para entender qué es esto del Sego Factoring, tenemos que ver que hay 4 agentes principales que van a intervenir aquí. En primer lugar, una empresa que suele ser una pyme que necesita del adelanto de una factura, del cobro de una factura. El segundo agente sería el cliente o el pagador de esa factura que por lo que sea en ese momento pues no está haciendo ese pago o por cualquier motivo la empresa, la pyme, necesita ese adelanto por X motivos. El pagador suelen ser empresas grandes e incluso administraciones. Luego tendríamos el tercer agente que sería Sego Factoring, que es esta plataforma que va a ser la que va a analizar cuál es la empresa número 1, la pyme, cuál es la empresa que tiene que pagar para ver la viabilidad, y a partir de ahí va a asignar un rating para decir, vale, pues esta operación tiene un riesgo entre 1 y 10. Finalmente, el cuarto agente pues eres tú o soy yo, somos los inversores, que una vez tenemos el ejemplo de ese proyecto, de esa factura, vamos a ser los que vamos a financiar, seremos los que vamos a pagar la factura, el adelanto, con el objetivo de recibir unos intereses por ello. Aquí tienes un esquema bastante detallado, puedes ver el paso número 1, que es la empresa, la pyme, que solicita el adelanto de una factura pendiente de pago a una gran empresa en un plazo previamente establecido. Luego tendríamos el paso número 2, donde Sego Factoring, que como decíamos era uno de los agentes, va a fijar el scoring en función de la solvencia, siendo un scoring entre 1 y 10, donde el 10 es totalmente solvente. Aquí tienes que saber que los intereses que tú puedes recibir, la rentabilidad, va muy asociada al nivel de solvencia. Cuanto más solvente pueda ser una empresa, lo normal es que tú recibas menos intereses porque la operación va a ser menos arriesgada. Finalmente, el tercer paso, como ves aquí, es que Sego Factoring va a publicar esa oportunidad en su marketplace para que tú como inversor puedas aportar capital para recibir en su momento un beneficio. Aquí habría 3 tipos de operaciones distintas. Puedes tener desde aseguradas, que tienen la rentabilidad media aproximadamente de un 5,1%, sin seguro, cuya rentabilidad sería de hasta un 8,5%, y luego administración pública, donde la rentabilidad media rondaría el 9,5%. Aquí tienes un ejemplo de cómo sería una de estas oportunidades. Tendríamos aquí la empresa, el capital
que están pidiendo, lo que sería el adelanto de esa factura. Y luego tenemos como datos el tiempo de devolución, que sería 85 días. Luego tendríamos la fecha en la que está prevista devolver el capital, el tipo de interés anualizado, también un tipo de interés en caso de demora, como puedes ver aquí se duplicaría. Y finalmente el rating de solvencia. Como hemos dicho, cuanto más alto, mejor, porque estamos asumiendo un riesgo inferior. Algo que tienes que saber de esta línea de Sego Factoring es que, como puedes ver aquí, está ofrecido por Smart en Small SL y puedes ver que es una entidad que no está supervisada por la CNMV, a diferencia de otras líneas que puedan tener. Específicamente, esta no estaría regulada. Un segundo punto que he detectado, aparte de esta falta de regulación de Sego Factoring, que bueno, esto es bastante visible, es que si tú vas a la parte de preguntas frecuentes, dentro de la parte de inversores, hay una pregunta sobre el coste que tiene Sego Factoring para el inversor y nos dice que no tiene ningún coste inicial ni de mantenimiento. Sin embargo, nos dicen que hay una comisión a éxito del 20% IVA incluido sobre los beneficios generados. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes una rentabilidad esperada de un 8%, como hemos visto antes en la oportunidad que estaba publicada, en realidad la rentabilidad que vas a obtener finalmente sería del 80%, por lo que sería un 6,4%, y luego tenemos que descontar también los impuestos, que en caso de ser residente fiscal en España tienes la retención automática de esta empresa, por lo que aparecerá directamente en el borrador de tu declaración y tú solamente recibirás los intereses netos. Esta bajada de rentabilidad que hemos visto por culpa de esa comisión o coste, como se quiera llamarlo, hace que tengamos que compararlo con otros activos de menor riesgo para ver si realmente nos compensaría, por ejemplo, si lo comparamos con depósitos. Claro, si tenemos depósitos al 3,65%, por ejemplo, en esta web, y lo comparamos con la rentabilidad que obtengamos de Sego Factoring, tenemos que ver si ese diferencial realmente compensa. Otra información que me faltaría es, en caso de que haya un impago de la empresa principal, de la empresa a la que le estamos dando este dinero, ¿qué pasaría? ¿Cómo actuaría? Porque tenemos esos intereses de demora, pero si por ejemplo esa empresa se declara insolvente o no puede hacer frente a ese pago por lo que sea, ¿cuál sería la actuación que realizaría Sego Factoring para asegurar que nuestro capital sea devuelto? Y finalmente, otra cosa que detecto es que no parece que haya muchas oportunidades. Las que hay se suelen financiar en cuestión de minutos, por lo que si quieres, por ejemplo, tener algo automatizado, un auto-invest e invertir pequeñas cantidades, aquí necesitaríamos tener un mayor volumen de proyectos y parece que por ahora tampoco es el caso. ¿Significa esto que haya que descartar sí o sí este tipo de inversión? No, es algo que yo creo que puede tener un papel dentro de la cartera de cualquier inversor, teniendo en cuenta los principales riesgos, rentabilidades y sobre todo comparándola con otro tipo de activos. Tiene la ventaja de que descorrelaciona muy bien de otros activos, como por ejemplo nuestros fondos de inversión, la renta variable en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que hemos visto pues que está sufriendo bastante estos últimos días. Además de que se puede invertir con poco dinero y también es una forma de tener liquidez a corto plazo, porque las facturas suelen rondar un plazo de devolución de aproximadamente unos 3 meses de media. Yo, sin embargo, por ahora no le veo cabida en mi cartera global de inversión. Yo sí que destino un poquito a crowdlending, pero ahí lo que yo espero son beneficios mayores, una mayor rentabilidad, porque estoy asumiendo un mayor riesgo, pero como puedes ver también es una alternativa por si te planteas tener un rinconcito en un activo que sea diferente de el grueso de tu cartera de inversión. Así que este es mi pequeño análisis sobre este servicio, sobre esta manera de invertir. Espero que te haya gustado. Si tienes experiencia con este tipo de inversiones, te agradecería muchísimo que me dejaras en comentarios cómo ha sido esa experiencia. Para todo lo demás, como siempre, nos seguimos viendo aquí en YouTube. Un saludo, currantes.